son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en la primera etapa de este panel de día martes con Karina Oliva de Comunes. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Y con Juan Enrique Pi, expresidente de la Fundación Iguales. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Hola, Fernando, buenos días. Hola, Karina. Buenos días, Juan Enrique. Tengo dos candidatos a cargos públicos aquí. Juan Enrique ha dicho que quiere ser candidato a la Convención Constitucional. Y tú, Karina, ¿quieres ser intendenta de la región metropolitana? Gobernadora de la región metropolitana. Sí. No te caes con bueno, chicas. No, pues, ¿cuándo? Oye, como se aprendió el 18 de octubre con una todos cosa los que sea chica y otra cosa que te quedes con chica. Así es verdad. Oye, a ver, Karina, cuéntanos un poquitito, ¿qué onda la gobernación metropolitana? Bueno, primero hay que contar que es primera vez que se elige porque hasta la actualidad es un cargo designado por el presidente o la presidenta de la República. Sí. Y es en el plan de descentralización que se venía desarrollando harto tiempo. La gobernadora va a tener atribución en cuanto a la planificación territorial, en cuanto a materias de cultura, turismo, también lo que es la vinculación con los municipios y todo lo que es el financiamiento y apoyo municipal, políticas para abordar temas de seguridad, políticas medioambientales. Es la jefatura regional electa con una proyección de ejecutivo, más que con una otra proyección que pudiese tener, por ejemplo, un senador o una senadora que tiene que ver con cargo legislativo. Aquí se hace cargo de la región, de la gobernación. También existe otro cargo que es el delegado presidencial, que es el cargo que sigue designando la presidencia de la República, que tiene que ver otros temas. Sin embargo, la gobernación regional, por una parte, preside el Consejo Regional. Entonces, bueno, nosotras decidimos ir, como me lo planteó, pues dije que sí, y bueno, ahora estamos en pleno proceso de campaña de las primarias, porque ahora estamos campaña primaria el 29 de noviembre, del Frente Amplio para decir quién es el o la candidata a la gobernación que va a llegar a la papeleta el 11 de abril. Sí. Bueno, pero igual es como interesante ir explicándolo, porque en realidad todo este tiempo de la campaña ha sido una campaña en sí a la gobernación regional, no tan personal, sino que más en una perspectiva de contar lo que es, porque la gente no tiene mucha información. Igual ha faltado una campaña del gobierno para explicar qué es ese cargo. Sí, yo me imagino que eso va a venir de todas maneras. Y en el caso tuyo, Juan Enrique, bueno, tú estás sumamente acompañado, porque después del plebiscito saltaron, pero una cantidad enorme de personas que dijeron que querían ser constituyentes, digamos. Incluso ex políticos profesionales, incluso muchas personas que abandonaron sus partidos por diferencia ideológica, pero que siguen siendo políticos profesionales, y por lo tanto esa discusión, esa pelea para generar la Convención Constitucional va a tener, yo tengo la impresión, una de las ofertas de constituyentes más altas que probablemente se ha tenido en la historia de Chile para un cargo. En este caso 155 cargos. Sin duda, yo creo que va a haber de hecho las listas que circulan en internet, donde ya se aparecen bastantes nombres, ¿verdad?, de personas que quieren ser candidatos y candidatas a la convención, ya son bastante abultadas, ya hay listas que tienen más de 50 candidatos por distrito, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que esto es un principio, esto es algo evidente que ocurre al principio. Yo espero, y es mi deseo por lo menos, de que podamos tener una lista de unidad de aquellas fuerzas que estamos desde el centro hacia la izquierda, ¿verdad? Y por lo tanto, esas listas me imagino que se van a ir depurando con el tiempo. Yo creo que, como muy bien tú dices, va a haber personas que
si bien hoy en día hay muchos políticos profesionales, personas que salieron de sus partidos con grandes escándalos, además, ¿no? Con grandes críticas, y después aparecen diciendo, bueno, yo estoy disponible. Yo creo que esas personas van a ir de a poco diciendo, bueno, quizás no es el momento, quizás el momento que exige Chile es distinto. Y se dan cuenta de que esta convención requiere de personas nuevas, de personas que venimos de distintos espacios, que venimos de distintas experiencias, en mi caso de la experiencia del activismo, de los derechos humanos, ¿verdad? Pero claro, eso es algo que va a depender de cada persona y no vamos a saberlo hasta que vaya avanzando un poquito el tiempo y nos vayamos acercando también al 11 de abril. La elección de convencionales constituyentes también es el 11 de abril, igual que la elección de Karina, si ella se impone en la primaria, ¿verdad? Y por lo tanto ahí vamos a estar juntos en la misma fecha en la papeleta, espero. Mira, oye, ahí hay un punto que todavía no está 100%, yo diría, ordenado, más que regido, sino que ordenado, que es el tema de cómo van a ir los independientes en términos. ¿Van a generar listas? ¿Conviene generar más de una lista? No, probablemente, es decir, los independientes, no me estoy refiriendo a las personas que tienen derrotero político, sino a los que eventualmente puedan ser personas que representan gremios, representan sindicatos, representan a la sociedad civil en distintas formas. ¿Cómo lo hacen para competir con partidos que son, bueno, máquinas electorales? Sí, yo creo que pero ahí se van conjugando distintas cosas. O sea, primero, yo creo que es súper urgente que se pueda terminar y que quede con claridad el proceso que tienen que enfrentar y los independientes cuando quieran conformar listas que no sean con los partidos políticos directamente, porque además el plazo, o sea, si se termina de legislar lo antes posible, se tiene que esperar la promulgación de la ley, que esperamos que el gobierno también agilice la tramitación de la publicación y promulgación de la ley, para después tener el plazo que puedan concurrir a reunir los patrocinios ciudadanos entre diciembre y el 11 de enero, porque las listas también quedan inscritas el 11 de enero. Y ahí se supone que todos tienen que cumplir las mínimas que te pone la ley para ser candidato o candidata. Lo mismo pasa con la nómina de los escaños reservados. O sea, todo esto tiene que estar legislado, yo creo que de aquí a la próxima semana, para que las personas puedan tener el tiempo suficiente y necesario para poder tener los patrocinios de candidatura, porque igual puede ser que incluso se haya disminuido un poco los números que se exigen respecto al porcentaje de la última elección parlamentaria, diputado y diputada. Sin embargo, eso requiere también una tramitación. Entonces yo creo que aquí hay que pedir al Senado que agilice el trámite tanto en escaños reservados como en la votación de los independientes, porque sería muy injusto que si se determinara legislar a mitad de diciembre y que en realidad cuenten con 10, 15 días para tener los patrocinios. O sea, eso también es un factor determinante. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Karina, totalmente de acuerdo. Además creo que es sumamente importante, y muchos partidos ya lo han dicho, ¿verdad? La participación de los independientes tanto en las listas dentro de los partidos como de las listas de independientes solos, ¿verdad? Sin embargo, si bien yo creo que es urgente bajar esos requisitos, porque hoy en día esos requisitos son muy altos, sobre todo en distritos que son muy grandes, ¿verdad? Hoy en día, después de la reforma del binominal, hay distritos que son regiones enteras, y por lo tanto alcanzar el número de firmas para poder llevar adelante una candidatura independiente o una serie de candidaturas independientes tiene un costo no solamente económico por lo que significa ratificar cada firma, sino que además un costo de esfuerzo personal muy muy grande. Yo creo que también es importante decir de que a mí me gustaría que en la lista opositora única, ¿verdad? En la lista de centro izquierda, en los cupos de los independientes, de esos independientes que van sin el apoyo de partidos, también estuvieran incluidos y por lo tanto que no se dispersara en una enorme cantidad de listas que podría terminar significando un perjuicio enorme para las fuerzas que quieren efectivamente cambios importantes en la Constitución y que entendemos que
en esta constituyente nos jugamos los próximos 50 años del país, no vayamos a perder espacio simplemente por no poder ponernos de acuerdo. Oye, de todas maneras había un debate súper importante estos últimos días a propósito de este mundo independiente que va a conformar su lista, o la crítica que se ha hecho que incluso más allá de la independencia de las personas que quieran ser convencionales, es el hecho de que muchas de ellas igual provienen de lo que se ha cuestionado de la política chilena, que se sigue manteniendo en círculos como de la élite, tanto académica, televisiva, o sea que son de una forma u otra gente que tiene la capacidad de influir públicamente, que no ha abierto espacio a la postulación de personas que no están en esos entornos. Y creo que también es un debate súper interesante el que se está dando. O sea, yo creo que igual la ciudadanía está súper como preocupada de cómo se va a deliberar los nombres de las personas que van a ser parte de la Convención Constitucional, y que al mismo tiempo a mí me da risa porque en realidad la elección a la gobernación regional, si bien es muy relevante y también va a ser un cargo de corte ejecutivo, es como el hermano pobre de la elección, porque todos están más preocupados o de las municipales o de los candidatos y candidatas como delegados a la Convención Constitucional, pero nadie entiende y nadie sabe lo que es la gobernación. Entonces creo que ahí también hay un debate que es muy importante en cómo la ciudadanía se siente partícipe y siente un sentido de pertenencia a la elección de los convencionales. Sí, y yo creo que eso no se puede delimitar, no se puede contener. Sí, hay un punto bien interesante ahí, y que ustedes, me imagino, lo tienen a estas alturas súper presente. Un porcentaje nada despreciable de los recursos que se necesitan en una campaña política en Chile y en cualquier parte del mundo, pero fijémoslo en Chile, un porcentaje nada despreciable de eso es en dar a conocer a los candidatos. O dicho de otra manera, que los candidatos sean conocidos para las personas. Por eso es que ocurre con tanta frecuencia la tentación que tienen algunos partidos de llamar a personas que son del mundo de la televisión o son del mundo del deporte, o son es decir, que tienen imagen previa, que ya no necesitan contarle a la ciudadanía quién es tal persona o tal candidata, porque ya los han visto, ya saben quiénes son. Pero cuando tú compites con, qué sé yo, una persona que ha estado en el mundo del periodismo, en el mundo de la farándula o en el mundo del deporte, y que a donde va todo el mundo sabe quién es, y que la saludan o lo saludan, y mientras que tú estás compitiendo desde el anonimato y tienes que gastar una cantidad enorme de plata en vallas, en fotos, en un montón de cosas para hacerte visible, bueno, ese es un costo sumamente grande en la política electoral, y probablemente es uno de los más grandes de todos. Y cuando tú se te abre la cancha para independientes, es decir, personas que eventualmente pueden estar en condiciones de postular por primera vez, va a ser bien interesante ver cómo se resuelve una cosa como esa. Juan Enrique, cierto. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Tú pones una foto y todos dicen, ¡ah, mira, Juan Enrique Pi! No, yo lamentablemente no soy muy conocido, pero finalmente yo creo que el gran problema que uno plantea cuando es candidato independiente, claro, es el conocimiento, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿quién es usted? O sea, ¿por qué quiere hacer esto? ¿Qué es lo que ha hecho por el mundo? ¿De dónde apareció, verdad? Y yo creo que eso se debería solucionar normalmente con un trabajo territorial, ¿verdad? Yo creo que los partidos y que en general la política o el sistema que nosotros tenemos de participación debería llamar a la ciudadanía a estar presente en los distintos espacios. Yo en lo personal, más allá de mi edificio, no debo ser muy conocido. Yo soy conocido en mi edificio porque participo siempre en las asambleas y la gente que conozca el trabajo que he realizado en Iguales me podrá conocer. Pero en general yo creo que ahí hay una brecha de participación territorial muy, muy importante.
una brecha de cómo le enseñamos a las personas de que efectivamente a través de sus acciones, y algo que yo en lo personal lo creo mucho, porque por algo me convertí en activista, ¿verdad? Pero cómo le enseñamos a las personas que pueden influir el día a día en la política, en su política diaria. Yo ayer estaba en una conversación con un dirigente vecinal de Valparaíso, y era increíble el trabajo, la pega que hacía, y que él decía, mira, en verdad esto, a mí, yo solamente estoy vinculado con mi territorio, o sea, yo solamente estoy vinculado con mi junta de vecinos, con mi municipio, pero si nosotros no educamos y no enseñamos y no le entregamos a las personas las herramientas mediante las cuales les demostramos que pueden influir en su día a día, en la vida pública, en la vida de las personas que los rodean, entonces siempre va a haber una abstención de esa participación y por lo tanto del conocimiento. Yo creo que ahí hay una tarea importante que realizar. Pero además, yo creo que en eso de cómo la ciudadanía va percibiendo el proceso electoral, por ejemplo, creo que está mucho más receptiva a ver quiénes son las y los candidatos a la Convención Constitucional, porque yo creo que ahí hay un sentido de pertenencia muy importante por parte de la gente, pero al mismo tiempo a mí me llama la atención que no solo es los partidos o el mundo del activismo, como se ha conocido en el último tiempo, el que está con mucha voluntad de querer ser convencionales, sino que la ciudadanía en general. O sea, yo este tiempo que estaba haciendo campaña, por ejemplo, el otro día en La Pintana, estaba en un persa que se llama el Persa General Arriagada, las dirigentes del persa quieren ser convencionales. El domingo me tocó estar con dirigentes que están defendiendo el humedal de Batuco, y la gente ahí, y los vecinos de Batuco, hay varios que quieren ser convencionales. Entonces es gente que recurrentemente antes se negaba a participar de procesos políticos, sobre todo de corte electoral, porque los veía muy ajenos. Pero hoy día se sienten con todo, tanto el derecho de ser candidato o candidata, pero al mismo tiempo sienten que tienen las capacidades y no se sienten ninguneados por el sistema electoral para ser convencionales. Y yo creo que ese cambio como de perspectiva del proceso electoral a mí me parece muy importante. Lo que tenemos que también lograr es que eso genere una movilización a esa misma actitud hacia los otros procesos, tanto las elecciones parlamentarias, las elecciones municipales, todo lo que es la gobernación regional, sean candidatos a AGORE y a CORES. Entonces, yo creo que ahí se vive un fenómeno que no podemos permitir que como que esa voluntad ciudadana que hay se apague. Y ahí hay un rol importante en cuanto a la legislación para las participaciones de la ciudadanía, para los escaños reservados. Sobre todo, yo creo que lo del escaño reservado para pueblo originario es una cosa que no nos puede pasar por el lado y no puede quedar mal hecho. Más allá que estamos súper apurados o súper apuradas para que se termine de legislar, porque a diferencia de otro de lo que decía la presidenta de la UDI, el tema de los escaños reservados para pueblo originario no es una banalización del proceso, sino que tiene que ver con el reconocimiento de naciones distintas dentro del Estado. Mira, ahí yo tengo la impresión que va a haber escaños reservados, y la única duda es si es que son dentro de los 155 o son además de los 155. Esa es básicamente la discusión hoy día. Esa es una cosa que de alguna manera se tiene que zanjar en las próximas semanas, pero que van a haber escaños reservados, yo creo que sí van a haber, y lo que está visto es si son los que corresponden o los que se han presentado además de los 155 de la convención, o si es que están dentro de las 155. A eso se ha llegado hasta ahora en la discusión. Exacto. Aquí yo creo que Karina plantea un punto que es súper importante respecto a la participación, porque claro, ella dice que estuvo en La Pintana y que estuvo en Batuco, y que hay personas que quieren ser convencionales constituyentes, y desde luego que el deber de la política es permitirles abrir esa ventana, ¿verdad? Permitirles bajar todos esos requisitos del 0,5% del distrito para poder participar, etcétera, y bajar esas barreras de entrada, quizás lo podríamos denominar como barreras de entrada. Sin embargo, yo creo que eventualmente, aún así, es deber de la convención asegurar la participación de las personas en el proceso mismo.
Y esa vinculación de los constituyentes y las constituyentes, no solamente con su territorio, sino que en general con las distintas organizaciones sociales del país, va a ser sumamente importante y es algo que quizás debería estar incluso establecido en el reglamento. Yo me pregunto, por ejemplo, si lo más probable es que la convención funcione en Santiago o en Valparaíso, ¿cómo eventualmente una organización de la sociedad civil de Freirina o de, no sé, de alguna zona de sacrificio minera del norte o de algún sector más aislado del sur de Chile, ¿verdad? No, estoy pensando en los sectores a los cuales ya no se puede, es muy difícil llegar por tierra a Santiago, ¿verdad? Digamos que de Coquimbo para el norte y de Biobío hacia el sur, ¿cómo efectivamente van a poder acercarse a la tramitación o a la conversación que se va a dar en esa convención? Y yo creo que esa materia reglamentaria es una opción que debería estar debatida y discutida y zanjada desde el reglamento de la convención, de la vinculación de todos los y las constituyentes con los distintos territorios y con las distintas organizaciones sociales a lo largo del país. Porque si bien yo estoy de acuerdo con que es fundamental de que todas las personas, y por cierto, todas las personas tienen el derecho a ser candidatos constituyentes porque desde luego es parte de sus derechos fundamentales, creo que asegurar la participación y la conversación con esas organizaciones en el año o en los 9 meses que se va a tomar el proceso constituyente en la discusión misma es fundamental, ¿no? Eso o sea, no se puede alejar este proceso. Pero, Juan Enrique, pongamos el caso tuyo, tu caso. ¿Tú eres de las personas que está yendo en lista de independientes? ¿Crees que corresponde que compitan listas contra listas o individualmente puede sacar a alguien más beneficio que otro? ¿Cómo lo estás viendo eso? Yo creo que lo fundamental es que las personas que quieran hacer listas de independientes tengan se bajen esas barreras de entrada, o sea, que tengan las facilidades para lograrlo, ¿verdad? Y para poder inscribir la lista. Ahora, lo que yo creo que también es fundamental, y aquí es una opción que es más allá de esas barreras de entrada y de lo legislativo, sino que es una opción que va de la mano de la política, es que desde ya estén ocurriendo las conversaciones entre aquellos sectores que queremos efectivamente una constitución que abra el abanico de políticas públicas para que el Estado ataque directamente la desigualdad. Y por lo tanto, y ese mundo que yo creo que va desde la ADC hasta el Frente Amplio, ¿verdad? Y donde, por cierto, muchos independientes que no quieren participar desde una lista partidaria o desde alguna lista de un conglomerado, desde ya deberían estar ocurriendo las conversaciones para concluir. Yo creo que es fundamental que logremos concluir a través de un diálogo honesto, no dramatizando nuestras diferencias, de modo de evitar la dispersión de votos al momento del 11 de abril, porque si se dispersan los votos, entonces evidentemente se pierden escaños, y eso lo pudimos ver en las 3 listas de oposición que hubo en la elección parlamentaria del año 2017, ¿verdad? O sea, hubo 3 listas de oposición a los parlamentarios y pese a que, particularmente en el caso de los diputados y diputadas, ¿verdad? Y pese a que hubo una tremenda mayoría para los sectores desde el centro hasta la izquierda, la mayoría alcanzada en la Cámara, si bien es una mayoría que supera por poquito el 50%. Y por lo tanto yo creo que eso es una opción fundamental donde ya no opera tanto lo legislativo, sino que opera directamente la política. Y en el caso tuyo, Karina, tú que eres parte de un partido, digamos, como es Comune, dentro de una coalición que es el Frente Amplio, ¿tu competencia también sale de ahí mismo o tú ya estás nominada por toda tu coalición? No, yo voy a primarias ahora el 29 de noviembre como candidata a la gobernación. En la lista me acompaña Sebastián de Polo y la María José Cumplido. Y ahí es muy importante también. La María José a propósito tiene lleno de Paloma. Santa María de Paloma ahí porque tiene que hacerse conocida, su cara y Cumplido, además que tiene un apellido que casi genera una promesa instantánea, digamos. Es un nombre electoral. Pero ha sido como bien interesante también esa participación que hemos generado y también este proceso como de diálogo entre los tres, para también generar propuestas que trasciendan a lo que significa la primaria, porque también eso es importante. O sea, eso no es la primaria dentro
el Frente Amplio no es lo mismo que después ir a la competencia de la papeleta en abril, porque eso significa que, bueno, aquí estamos también dentro de un proyecto que, entre comillas, tiene similitudes, no es una confrontación similar a la otra. Sí. Sin embargo, a mí me parece súper importante que el sentido de pertenencia de las personas en los procesos electorales es fundamental para que se genere esta vinculación. O sea, lo que pasó en el 25 de octubre es porque también hay un sentido de que la gente dice, bueno, esto lo decido, me pertenece, pero al mismo tiempo dice, bueno, esto me va a cambiar la vida o vamos a poder correr los límites. Entre los conflictos que la gente tenía más latente durante los últimos 30 años es que pase lo que pase, todo iba a seguir igual. Y eso significa que había una frontera tan rígida de lo que se podía, lo que no se podía, lo que, entre comillas, lo que era constitucional, lo que era inconstitucional, que daba lo mismo estar y pertenecer al espacio del debate de lo político y de lo público. Y ahora yo creo que esa barrera se corrió y también yo creo que ahí el mundo político, tanto parlamentario, activismo, movimientos sociales, lo que también hay una lección importante de mantener vigente es el hecho de que las autoridades no están para ponerle límites a la ciudadanía, sino más bien para ir corriendo esos límites, porque tienen que ver con la función democratizadora, y la democracia nunca es un elemento, no es un muro. Y de los últimos años la democracia en Chile se había transformado en un muro de contención de un proceso de distribución tanto del poder, de la riqueza, de los espacios. Entonces ahí me parece que es fundamental que este rol, por ejemplo, que se ve en la participación del AILO e independiente, con esta voluntad de correr esa frontera. Y por eso hay mucha gente que quiere llevar sus listas en general separadas de los partidos, porque los partidos fueron parte, sobre todo los partidos más tradicionales, parte de esa contención del caudal ciudadano para la participación de lo público, del espacio, de la discusión política. Y todo quedaba o sea, esto de la gente se aburrió de las organizaciones de la sociedad civil que se juntaban a debatir las mesas de trabajo y todas eran consultivas y ninguna era deliberativa y tampoco eran vinculantes. Sí. Entonces hoy día hay una nueva perspectiva de mirar y yo creo que ahí uno tiene que poner, sobre todo cuando es militante partido, mucho más atención, sí, sobre todo a la responsabilidad que uno tiene. Bueno, señores y señoritas candidatos, que les vaya muy bien. Gracias por haber estado acá. Chao. Nos vemos, Fernando. Chao. Que estén bien. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.